entrevista de hoy ha sido para mí hasta ahora, hasta el punto de llegar aquí, un viaje al pasado, un acordarme de muchos momentos que viví aquí en su consulta, muchos momentos que viví a raíz de conocerlo, de seguir un poco sus indicaciones, porque lo veía ahora incluso del parking aquí, me he perdido andando. Digo, estaba tan perdida cuando venía que otra vez ha sido eso, como un reencontrarme, ¿no? con esa parte de mí. Estoy con José Salama. Él es médico, Psicoterapeuta. psicoterapeuta, pero yo estos días pensaba, digo, tenía esa gana, esa necesidad de entrevistarte, porque hace ya muchos años, siendo médico, que ahora es verdad que hay muchos médicos que están hablando de esto, tú ya te permitías y hablabas de la conexión entre el cuerpo, el alma, las emociones, le dabas como una trascendencia, ¿no? Que a lo mejor en aquel momento era mucho más científico, por lo menos aquí en España, o lo que se oía. Pero claro, viendo tu currículum, tú te hiciste médico, pero realmente siempre has querido ser sanador de almas, me da la sensación. Bueno, de hecho yo tengo un Facebook que se llama El Cuidador de Almas, ¿no? Pero no en el sentido de alma, el sanador de alma, de como algo demasiado espiritual o religioso, sino el sanador de conflictos, ¿no? Porque los conflictos no están en la mente, los conflictos están en el alma. Una persona viene al mundo a- a contar su verdad, a cantar su canción, ¿no? Eso lo dicen muchos los metafísicos, ¿no? Tú vienes a cantar tu canción. Y luego, por la razón que sea, pues o se te olvida la letra, o piensas que tu canción no es tan buena, o el entorno no te deja cantar tu canción, y empiezas a dejar de ser tú para empezar a ser otro, que nosotros llamamos el personaje, que todos lo tenemos, y mientras el personaje esté bajo el control de tu esencia, vale, pero la mayoría de las veces el personaje toma unos vuelos y un poder que al final arrincona a la persona, a la esencia, y la persona entra en una desolación, huye de su propio cuerpo, se exilia, y esa persona se convierte en un desalmado, no en el sentido malo de la palabra que es un delincuente, pero sí que ya el cuerpo y sus sensaciones, lo que ve, lo que oye y sus emociones condicionan y hacen que condicionan la vida, la conducta, la ideología, la creencia, y ya no procesa nada, sino simplemente es un banco de datos que lo que hace es, digamos, actuar y comportarse en la vida de un modo reactivo, ¿no? Si yo te quiero, tú me quieres, si él me asfixia, entonces yo le odio, y ayer te quería mucho, pero hoy te odio mucho. O sea, esos bandazos, ¿no? Y no saber medir un poco hasta qué punto tú has sido una persona importante en mi vida, y si ahora tú ya no quieres, pues dejarte la puerta abierta para que con dignidad tú, y también sin despojarme de mi dignidad a mí, pues podamos seguir caminando en nuestras vidas, como cuando una persona está en un tren y va a Santander, y en Alcalá de la Real se sube alguien y está contigo hablando y es muy interesante, pero luego tú te bajabas en Alcázar de San Juan o te vas y el tren continúa, ¿no? O sea, esa eh, ese virtuosismo de saber jugar, el apego-desapego, la confianza-desconfianza, la entrega o a estar a la defensiva, yo creo que es fundamental para poder vivir una vida plena y no estar en sobrevivir, porque la mayoría de las veces lo que Estamos hacemos es sobreviviendo. sobrevivir. Repasando tu currículum, porque evidentemente estamos en un mundo en el que veo que eso, psicosomática, no, psicomática, Psicosomática. psicosomática, Psicosomática. Psico de mente y somática de cuerpo. ¿vale? Eres doctor en psiquiatría y psicología,
te has formado también en PNL, te ha interesado siempre la vejez, Sí. Bueno, la de psico... hecho yo entré en el mundo psicológico porque hice un máster en Israel sobre geriatría y gerontología, cuando en el año 83-84 la geriatría todavía no estaba instalada y de hecho era médico de dos residencias de ancianos y me interesaba mucho la estructura mental, los valores de una persona ya de 80-90 años, cuando ya el valor del dinero ya ha quedado obsoleto y las cosas que quiere una persona mayor que le queda poco tiempo en este mundo, ya lo más importante ya no se puede comprar. Entonces yo me acuerdo que por ponerte un ejemplo, ¿no? Que escuchaba yo en la sala en el salón de una de las residencias en la que yo trabajaba, que los ancianos, sobre todo las ancianas, la manera de presumir o de tener estatus era por el número de hijos que venían a verla. ¿Entiendes? Entonces te das cuenta, ¿no? que cambia todo. Que cambia todo, ¿no? Entonces, especialmente yo, que he sido un hijo muy desapegado, ¿no? O sea, que te das cuenta que a pesar del dinero, a pesar del estatus, del doctor, de no sé qué, no sé cuánto, al final lo importante, y ahora yo ya tengo hijos ya mayores y ya soy mucho más sensible a una muestra de afecto o de amor o de respeto de ellos hacia mí que el que yo pueda tener ahora un poco más de dinero o tener más éxito. De hecho, sacrifico mucho la vida social en aras de la vida afectiva, ¿no? ¿Sacrificas? Cuando se sacrifica y renuncia, Yo, yo digo a los pacientes, digo, yo no digo sacrifícate, sino sacrifíjate. Fíjate por lo que te sacrifica, por lo que te o sacrifica, sea, ¿no? elegir, Entonces, ¿no? Al o sea, final. hay gente que está toda su vida sacrificada para nada. Eso los psicólogos lo llaman un sacrificio estéril. ¿Entiendes? Pues no, te tienes que sacrificar por lo que realmente tiene un valor intrínseco. O sea, un padre tiene un valor intrínseco, una madre, unos hermanos, te haya llevado mal, te haya llevado bien, pero están ahí, forman parte del árbol tuyo y no es lo mismo estar vinculado al árbol, de los ancestros, que no estar vinculado. Y si una madre, un padre, un hijo continuamente te está haciendo daño, Bueno, pues te está haciendo daño y piensas que ellos no te quieren o no saben quererte, pero tú le puedes dar su sitio. se puede dar el sitio Sí, a un padre, a una madre, a un hijo sin tener contacto con esa persona. sí, bueno, hay que trabajarlo y al menos, a ver, pues la pregunta está muy bien hecha. O sea, ¿se puede dar el sitio? Pues de momento, no ocupando el sitio con otra cosa. Ese sitio, ¿entiendes? O sea, si viene una persona y descubre una relación de amistad conmigo muy importante y es verdad que esa persona vale y todo eso, muy bien y representa mucho, pero no puede representar en peso Ni a a papá ni a algunas mamá, ¿no? personas que están ahí y que llevan ocupando un tiempo en la vitrina de mi alma, están ahí. Que nunca lo haya cogido. O sea, tú puedes tener a tu padre en la vitrina de tu alma y por la razón que sea, pues nunca lo has podido coger porque él no se ha querido o porque la llave de la vitrina pues no estaba o no te la dieron o nadie te enseñó a cogerla, o ellos no se dejaron coger. Pero no va a romper la vitrina, ¿no? Ni va a quemarlo, ni va a poner un cenicero en su lugar, o va a decir, eso no existe. Eso está ahí, está ahí. Y porque la palabra respeto, cuando alguien dice, cuando están discutiendo, dice, es que tú no me respetas, o es que yo no me siento respetado, pero la palabra respeto, ¿qué quiere decir exactamente? ¿Cómo sabes tú si te respeta o no? O si tú te respetas o no. Entonces, respetar es saber tu sitio. Yo desarrollamos una relación de amistad contigo y después de 20 años empezamos a intimar más por guión de la vida. Muy bien, eso está bien, pero yo tengo que saber cuál es mi sitio. Y yo no te puedo pasar del último sitio
al primero. No puedes adelantar como si fuera la cola del Mercadona. Eso no se puede hacer. Nos pasamos la vida buscando a papá y a mamá, la mirada, el reconocimiento. Más que papá y mamá, la mirada, ¿no? O sea, unos son más sensibles que otros. A ver, no siempre es la mirada. La mirada es lo que es más flagrante porque si tú naces y esperas, decía, aquí estoy yo, y nadie te mira, es un poco complicado. Pero hay otros conflictos del alma que son importantes, como además de no sentirse mirado, por ejemplo, la no confianza. O sea, es muy duro para un niño haber dicho algo, contarle un secreto, me he hecho pipí o me gusta esto, y la madre o el padre o lo ha avergonzado o lo ha radiado o lo ha contado a todo el mundo. Mira, es que el niño... Entonces, esos niños desarrollan luego de mayor una actitud a la defensiva. De no confianza con la vida Ya al no, final, ¿no? exactamente. Entonces, José, voy a seguir un poco así rápidamente con tu currículum, ¿vale? Porque veo que al final, bueno, bioenergética, método Silva, kinesiología, que esto lo he tenido que mirar porque no sabía qué era, cinesiología, bueno, cábala, que ahí sí que siempre te recuerdo muy relacionado con la cábala. También has llevado un proyecto de diagnóstico precoz del cáncer de piel, sí, bueno, estudios también para la seguridad social, ¿no? En el Centro de Salud de Las Lagunas sobre salud mental. sí. O sea, sí que vuelvo un poco al principio, ¿no? Tú estudias medicina, pero estás buscando algo más. A ver, Quiero que te ciñas a un ver. poco a eso. Yo siempre Porque digo, ¿qué estabas buscando tú? yo tenía un profesor que decía que tú no eliges la profesión te elige a ti. Yo quería ser arquitecto porque mi padre es topógrafo, era topógrafo, mis tíos era aparejador y yo vivía en el mundo de la construcción, pero es que yo la verdad, con una regla y un bolígrafo nunca me salió una línea recta, no tenía. Y yo me quedo sorprendido de cómo yo acabé estudiando medicina porque me costaba mucho trabajo y nunca había estudiado y luego tenía que estudiar, era muy jovencito en la universidad, era muy joven con respecto a los demás. Y terminé medicina pronto, con 23 años, y rápidamente me puse a trabajar y la verdad que era un médico exitoso en cuanto a los diagnósticos y intuía cuál es Lo que había detrás, ¿no? intuía rápidamente lo que no me decía el paciente. Pero hubo un momento en que yo me creía muy listo y entonces elaboré como una especie de recetario. Todos los que vengan por esto, le pongo esto. Todos los que su conflicto sean esto, pues le voy a dar esto. Y no funcionó. Y yo creo que eso es lo muy importante. Cuando una persona se plantea la pregunta, aunque no tenga la respuesta, es ¿por qué una persona que le duele la garganta y le lagrimean los ojos, le doy algidol u otro producto y mejora y dice qué bueno me ha ido? ¿Y por qué otra persona de la misma edad, de la misma cultura, con los mismos síntomas, le doy eso y no mejora y se ha hecho una neumonía avanzada? ¿Por qué en un mundo de pandemia hay gente que ha muerto, hay gente que lo ha pasado y hay gente que no lo ha pasado? O sea, ¿qué es lo que hace que una persona mejore y sane y otra no? Y ahí empezó mi Tu come coco, viaje. mi viaje. Porque ahí dije, hombre, si tengo 24, 25 años y ya tengo una carrera y me he dado cuenta de esto tiene que tener, o sea, yo me he hecho la pregunta, pero seguro que habrá gente que se habrá hecho la misma pregunta. Yo no voy a hacer. Y la ciencia no daba respuesta a eso, ¿no? No encontraba el origen de A esa, ver, la es lo que tú has biología. dicho, lo que tú has dicho al principio. La ciencia da respuesta cuando tiene un problema. Cuando no tiene un problema, no da respuesta porque la ciencia está para resolver problemas. Entonces, cuando la ciencia se encontró que había una pandemia y que la gente se moría a chorro y que no sé qué, la ciencia buscó qué es lo que puede ser, rápidamente buscaron que era un virus, que había mutado, rápidamente buscaron una vacuna, mal que bien la vacuna estuvo de 3 marcas distintas y se solucionó. La ciencia nunca anticipa un problema, nunca anticipa la solución a un problema. La ciencia siempre va por detrás de tus necesidades. Pero tu alma
y tu esencia intuye con antelación lo que necesitas, aunque ahora mismo no lo necesites. Y ahí es donde tú ya tiene que ser, tiene que el conflicto, si eres fiel a la tranquilidad del momento y esperar a que aparezca la crisis y ya te buscarás la vida, o O te aunque esté anticipas. bien, saber que yo tengo un hueco aquí, ese hueco se llama carencia, tengo una carencia, que yo tiendo a rellenarlo o comiendo, o aparentando, o trabajando, o con sexo, o con dinero, o con excesivo amor a los hijos, o apegándome a algo, y que sé que cuando mis hijos se hagan mayores, o cuando yo ya no tenga dinero porque esté jubilado, o cuando ya no tenga que trabajar ¿qué va a hacer de mí? ¿Cómo voy a rellenar yo? ¿Cómo voy a rellenar yo esa carencia? Todos venimos con ese vacío, ¿no? Todos tenemos. Es un vacío, pues eso se llama vacío existencial. El momento que tú vienes. De hecho, el yonki, el drogadicto que toma heroína, la heroína tuvo un efecto devastador en un tiempo porque era volver al claustro materno. Era una droga que hacía que no te faltaba nada. Estabas vinculado. Entonces, la gente se está colgado. Pero no eres como la cocaína que te da poder, que quieres sexo, que quieres que para entablar una relación, para desinhibirte como el éxtasis. No, no. Esto era volver otra vez a la no necesidad. No tengo ninguna carencia. No siento ni parezco. Pero eso no es vivir. Yo he trabajado mucho también con el tema de la Bueno, drogodependencia. porque cuando estuve trabajando en las lagunas era una realidad y una demanda. Entonces éramos interinos y entonces cada médico ayudaba en lo que sabía. No éramos especialistas de nada, pero éramos médicos. El que le gustaba el corazón, pues se subespecializaba en corazón y cogía programas de cosas de prevención de riesgo cardiovascular. Luego ya fueron madurando, fueron sacando sus especialidades, se fueron asentando como profesionales. Estamos hablando de hace 30 años, porque hace 42 años que yo terminé medicina, ¿entiendes? O sea, estoy José, ¿y cómo tú empiezas? Perdona que te interrumpa porque hablas un montón y sí, tenemos el tiempo limitado y te quiero hacer muchísimas preguntas. Tú empiezas además a hablar abiertamente de todo este tipo de cosas, de darle una visión más trascendente, más espiritual a las enfermedades. En un momento a mí me hace gracia porque ahora todo el mundo aplaude a San Segarra, ¿no? Que ha hecho falta que se jubile para que hable de esa visión, ¿no? Más sí, espiritual o más... Tú estabas en activo, sí. eras una persona joven, o sea que te quedaban muchos años por ejercer tu profesión. ¿Cómo se lo tomaban tus compañeros? ¿Cómo se lo tomaban los pacientes cuando hablabas de esta visión más trascendental? Los pacientes muy bien, porque los pacientes siempre buscan el hecho diferencial de un médico respecto a otro a la hora de elegir. Tú eliges una panadería en vez de otra en función o bien de la oferta, o bien del pan, o que hable antes, algo, ¿no? Los compañeros siempre me han visto un poco rarito, El el rarito, ¿no? rarito, ¿no? La enfermera, menos rarito, y me acuerdo cuando yo hacía guardia en el clínico, cuando hacía guardia en la, en el clínico o en las lagunas, la enfermera sí valoraba mucho que yo estuviera, pues, porque les daba mucha tranquilidad la manera de enfocar la presión asistencial de la guardia y por no alterarme y por mantener no correr, no gritar, en función, y en una época donde la urgencia estaba muy masificada y donde la atención primaria no es como la de ahora. Ahora ha mejorado mucho y está todo más sistematizado, ¿no? Pero yo creo que los pacientes se dan cuenta de que hay un médico distinto, para mal o para bien. ¿Eh? Los compañeros conviven y, bueno, la mayoría de las veces te mantienen una distancia neutra, respetuosa, y algunos, pues a lo mejor intiman un poquito más y acceden a algo, pero hoy día en el centro de salud está todo tan, tan, tan súper... hay una presión tan fuerte y hay tanta demanda que hoy, salvo el momento del desayuno, pues lo único, el que desayuna, pues no tiene tampoco mucho. Pero esa época de los primeros años, estaba hablando de 1998, 2000, donde todavía no teníamos la plaza de propiedad y veníamos como queríamos demostrar lo que éramos capaces, lo que les he dicho antes,
cada alma viene a cantar su canción. O sea, yo, a ver, ¿cómo mantengo yo mi lugar, mi sitio, haciendo una cosa que solamente yo sé hacer? Otros saben hacer otra cosa. No me has dicho por qué estudiaste al final medicina. ¿Por qué arquitectura, tal, no se te daba bien? ¿Y por qué decides medicina y no te dio por derecho, por...? Pues yo, es por eso que, pues mira, quería ser periodista. Hubiera Ala, sido un muy buen periodista, pero no había en Málaga. Luego quería ser psicólogo, pero era en Granada. Y al final cogí medicina, pues yo te digo lo que te dice, pues es la carrera la que te elija a ti. Y al principio aparecí como un extraterrestre, eso, pero ¿esto qué es? Nunca, era, no era lo que yo creía, ¿no? Demasiado científico, todo muy... Pero poco a poco me fui asentando y luego cuando empieza, ya, cuando terminas la carrera, es cuando, y te vas a un pueblo a trabajar y te llaman por primera vez doctor o te hablan de usted y te das cuenta que lo que tú dices lo van a cumplir. Es una cosa muy... ¿Entiendes? Pero yo me hice médico por descarte. por descarte, como mucha gente, ¿eh? Venimos con un plan. Seguro. No se llama plan, se llama propósito, ¿no? O sea, eso es muy conocido el libro de Víctor Frank, ¿eh? El hombre en busca de sentido. Ese es el manual de cabecera mío y de una rama de la psicología que se llama logoterapia, que es, tú tienes que tener un sentido, tú tienes que tener un propósito en tu vida, saber a dónde vas, y si tienes el propósito de tu vida y se va cumpliendo, entonces la vida tiene sentido para ti. No se puede tener sentido si no sabes cuál es el propósito. O sea, si tú vas a Tanzania a un, ¿cómo se llama? Cuando va uno de vacaciones, a un safari, si tú vas a Tanzania a un safari, tiene sentido pasar mucho calor. Y tiene sentido que te piquen los mosquitos. Y tiene sentido que a veces la comida no sea súper buena, porque en las aldeas donde tú vas y tú además has pagado por eso, pues va con el pack de lo que tú has pagado. Si es que yo he pagado 10.000, sí, pero es que has pagado estar en la sabana y estar ahí con los elefantes, quieres ver los batusi, quieres ver esto, y eso va con esto. No puedes coger lo bueno de una cosa y quitar lo malo. Entonces, eso es igual con la vida, ¿no? Tú tienes un propósito de la vida, tú vienes a cantar tu canción, pero cantar tu canción en el contexto ese donde tú has nacido, te toca que si te aparece de vez en cuando un mosquito o un león, es que no tiene sentido. Pero tú no le puedes buscar, tú no puedes buscar una vida que tenga sentido si previamente no has codificado la meta y el propósito de tu vida. ¿Cómo se sabe cuál es el propósito? Porque es verdad que desde hace unos años oímos muchísimo el propósito y la misión, ¿no? El encontrar. Y yo creo que uno de los grandes momentos en los que uno se pierde es cuando se lo plantea, ¿qué hago yo aquí, no? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? Los japoneses tienen una cosa que se llama El Ikigai, ¿no? y es lo más parecido. Es, digamos, aquello que tú sabes hacer, aquello con lo que tú disfrutas haciendo y aquello por lo que te pagan por hacer. Son tres cosas distintas. ¿Te tienen que pagar? No, son, o sea, Tres cosas tres distintas. cosas. O sea, la vida no depende de una cosa. Es como una mesa. Una mesa tiene que tener 4 patas. Con 3 se sostiene, con 2 regular, con una también se puede sostener, pero depende del equilibrio de cómo pongan las cosas en la S. Esto es igual, entonces el Ikigai en la isla esta de Japón, que además se asocia al índice de mayor longevidad de todo el mundo, gente que vive 119 años, ellos conocen perfectamente por lo que le pagan, conocen perfectamente lo que les gusta, y conocen perfectamente qué es lo que saben hacer. Y no siempre tienen que coincidir No. las tres, no Es tienen que más, confluir. casi nunca, yo por ejemplo, lo que me gusta hacer es resolver conflictos y sin embargo he estudiado una carrera científica
y me pagan por atender un bronquitis y estoy ahí. O sea, lo diferencio. Sí, estás como en todo, ¿Entiendes? ¿no? No, no, hay que, Cada uno de una claro, no forma. hay que, o sea, cuando una persona dice, yo es que me encanta mi trabajo, pagaría pagaría por estar en el trabajo, hay que ponerle un poco en cuarentena. Tienes que diversificar un poco y tienes que saber que hay cosas que tú sabes hacer muy bien y la gente nunca te lo va a pagar porque no saben ni lo que es y no lo valoran. Y hay cosas que tú no te gusta hacerlo, no te gusta, pero lo haces muy bien. Y si lo haces muy bien, tienes eh, un compromiso con la sociedad en la que vives, en la que eso es lo que tienes que hacer. Y si además, bueno, te pagan poco, pero lo tienes que hacer, lo haces. Entonces, y hay cosas que no lo haces tan bien, pero te pagan por eso, pues lo tienes que hacer. Ese es el trabajo. El trabajo normal estándar es aquello por lo que te pagan, pero no te sientes realizado ni nada, simplemente sobrevives y pagas tu factura y vives. Luego está aquellos que saben hacer muy bien, o sea, con virtuosismo, con una calidad extrema, ¿no? Un control de calidad que tú mismo te esmeras, ¿no? Como la abuela que hacía unas croquetas y nadie podía superar las croquetas de ella, ¿no? ¿Sabes por qué? Y aunque daba la receta, no es igual. Hay una palabra que me viene mucho que es la coherencia. Muchas veces estamos en trabajos que no nos gustan, con lo que no somos coherentes o sabemos que lo que estamos haciendo no es del todo bueno. No te digo bueno en plan calidad, sino que no es algo que esté alineado con nosotros. Esa incoherencia también enferma. No está el No, equilibrio. también enferma, no, Enferma. es lo que te Eso es enferma, lo que ¿entiendes? enferma. Estar en un sitio donde tú no puedes expresar bien o tienes que hacer lo que obligado, yo creo que en esos casos uno se tiene que ir, o sea, uno no tiene que estar donde no le quieren o donde no es comprendido y no tiene que estar tan pendiente de que qué va a pasar conmigo, porque es que el dinero, porque estaba en un estado de bienestar, que en otros países no es igual que son condiciones más duras. Pero yo creo que al final, yo sí pienso que la vida te lleva a donde tú quieres estar, pero tú tienes que moverte. O sea, Donde tú quieres estar, o sea, lo que crees, lo creas. claro, hombre, claro, es que lo dice la palabra. Pero sobre todo en terapia, la terapia tiene en psicoterapia hay tres fases. La primera es la lectura de la realidad. Tú entérate primero qué es lo que te pasa y qué es lo que te está pasando y en qué momento de tu película estás. La segunda fase es la mirada hacia adentro, el insight. Mirar hacia adentro y ver qué responsabilidad tienes tú en lo que estás viendo. ¿Vale? En la primera y en la segunda fase, eh, mm, casi todos los psicólogos y los psiquiatras y los terapeutas son muy buenos porque se estudia. Pero la tercera fase se llama el movimiento, mover una ficha. Pasa la acción. ¿Vale? Y ahí ya no todos los terapeutas son iguales y a veces se quedan en la primera y la segunda, como el psicoanálisis. No, no, sí, es que yo sé por qué mi padre, y porque mi padre, porque a mí nunca me quisieron, porque sí, pero bueno, llevas Avanza. 7 años ya con eso, ¿no? No mires para atrás, sigue caminando, ¿no? Entonces, de hecho yo le digo a la gente, prefiero que hagas un movimiento equivocado y te des cuenta a estar toda tu vida pensando qué pasaría si yo hubiera hecho esto. El Vale. movimiento es de los vivos. Ahí me lleva, hablabas de responsabilidad, ¿vale? Y ahí me lleva a esa línea pequeña entre la responsabilidad, eso pasas a la acción, aunque te equivoques. No, yo creo que no existen A ver, errores, pero no, bueno, no. aunque te equivoques tal, la culpa, Bueno, la puñetera culpa, cuando caemos en la culpa. es que hay que gestionarla. Vuelvo a lo mismo. No creo que no haya habido ningún médico en el mundo que no haya errado en un diagnóstico o haya incluso que algún paciente haya fallecido por Negligencia, no una negligencia, un error en unos médicos que están continuamente tomando decisiones permanentemente en poco tiempo, ¿vale? Ahora, cuando ocurre eso,
que la mayoría de las veces ni siquiera las familiares del paciente se dan cuenta, pero se da cuenta el propio médico, y genera una culpabilidad porque te das cuenta, no eres insensible, no tienes tanto ego para decir, no, es que el paciente, no, yo sé que esto es, y tenía que haber estado más atento a esto, ¿vale? Entonces, ¿y ahí qué te queda? Decir, pues gestionarlo y decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Voy a dimitir de médico? ¿Me dedico a ser cocinero? No. Voy a aprender del error y voy a intentar que esto no me vuelva a pasar. Y eso es lo que se llama la experiencia. La experiencia es lo que no está en los libros. Lo que tú has procesado, donde te has dado cuenta que haciendo esto o no haciendo esto o no teniendo en cuenta esto, la tortilla estaba sosa. Cuando encuentras eso, encuentras el perdón o otro trabajo independiente. Perdón a ti mismo, quiero decir. Es que ahí lo tienes que enlazar con el amor. O sea, hay un libro que se llama El arte de amar, de Eric Fromm. Entonces él habla de que hay muchas clases de amor. Hay el amor erótico, el amor fraternal, el amor maternal y está el amor compasivo. Entonces, tú tienes que tener amor compasivo por la gente y por ti mismo. Tú no puedes quedarte en tu sufrimiento cociéndote a fuego lento por algo que te equivocaste y donde tú sabes que esa equivocación fue fruto de la obcecación o de la ignorancia o de la imprudencia, pero no de la maldad. Siempre lo hacemos lo mejor que sabemos y que podemos. Salvo personas que estén un poco disociadas, no creo que a nadie le guste equivocarse ni hacer daño, no creo. Ahora que hay gente que no son capaces de medir el daño o la responsabilidad o lo que va a estar ahí y se guía por el momento, toma una decisión y luego se dan cuenta que esa decisión estaba mal tomada. Ahí ante eso pueden hacer que o lo tapen porque no quieren, no pueden asumir la culpa ellos mismos y dicen, es que no me hace caso. Bueno, es que no quiere hacerse caso porque entraría en crisis, o gestionarlo y asumirlo y tirar para adelante. Y esas personas con los años son sabias porque saben realmente, han caminado por donde tú estás caminando ahora. Entonces, y dice muchas veces, a lo mejor está el paciente o alguien, ¿no? Contando algo y dice el terapeuta, ¿y has sentido esto? ¿No? Y dice, sí, ¿cómo lo sabes? ¿No? Porque lo ha vivido. Porque ¿no? ya camino por ahí. Dice, ¿quién es la mejor persona para sacar a un ludópata de la ludopatía? Un ex ludópata. ¿Quién es la persona mejor para sacar a alguien, una mujer para sacar a alguien de la prostitución? Una ex prostituta. Lo ha vivido. Si ha salido de ahí, sabe cuál es el camino. Tiene que ayudar. Con todo este viaje que has hecho, esta búsqueda, ¿no? Sí, esta búsqueda de herramientas, ¿has pasado por muchos vacíos existenciales? Permanentemente. Es como el que saca cubito del mar. ¿eh? Y que no me falte, porque el día que tenga la plenitud ya no voy a seguir buscando. Y si no busco, me estanco. Hay una carencia. Esto es como hojas como capas de cebolla. Hay una carencia y quito, y parece que ya, pero no, ahí está la hija de la carencia, y luego está, o la madre de la carencia, hasta que llega a la gran carencia, la carencia, el terapeuta o la persona que llegue a la raíz de la carencia principal, pues esa persona ha llegado a un grado de plenitud, que se llama plenitud. O sea, la serenidad total está cuando tú realmente ya no ves que hay más carencia. No buscan más. Pero ya debería entonces estar preocupada, porque tú que sí que has llegado al propósito final, y ya debería estar mosqueada. ¿Entiendes? Yo me mosquearía. Yo tengo que tener, digamos, siempre... y no hay un enganche también, no se produce un enganche a esa búsqueda cuando realmente si ya... lo haces desde la distancia emocional neutra, si no lo haces por el ego, si no hay una cosa egoica que es por intelectual, de para querer ser, ¿no? conocer, para saber, para poder dar conferencias y para poder decir, no, si no hay eso,
y tú lo haces simplemente por mantener el equilibrio, como el funambulista, ¿no? Que hace, que lo que quiero es no caerme, no caerme ¿entiendes? Por cierto que los funambulistas nunca miran abajo, ¿no? Miran siempre ahí, de ¿no? Así frente. que no, nunca miran ni para atrás ni para nada. Y cuando se dan la vuelta, y ahí está el secreto, ¿no? Tú no puedes mirar para abajo, que son las cosas terrenales y aquello que hiciste mal y las miserias. Tienes que mirar un poquito, no arriba, que tampoco te perdería, tienes que mirar a un punto que hay ahí, fijo, y desde esa distancia neutral, ni pensar que estás andando, sino simplemente que ese es el objetivo, ese es el objetivo, ese es el objetivo, ¿vale? Para que cuando llegue ahí, te tienes que dar la vuelta y volver. Bueno, pues te doy la vuelta con eso, ¿no? Y me voy otra vez y sin mirar para atrás, y ya está. Y lo hago porque ese es el ejercicio de equilibrio de mi vida. ¿Qué te ¿Entiendes? gustan los cuentos, las Las metáforas? metáforas. Eres muy bucay para eso. Sí, Eres sí, sí, muy... sí. De hecho, es, digamos, el arma terapéutica que yo más utilizo, porque va mucho al inconsciente y la gente lo puede entender mejor en imagen metafórica que en texto con palabras rebuscadas, ¿no? Entonces, es verdad que cuando una persona mentalmente tiene muchos filtros, por su ideología, por su credo, por algo, si le cuentas una metáfora o una historia y se la cree, la pasa directamente a su inconsciente. José, ahora que has dicho lo del credo, ¿no? Venía en el coche pensando que al final, bueno, tenemos diferentes religiones, pero Dios hay uno. La verdad es una. Quizás no estamos tan vacíos porque hemos echado a Dios de nuestra vida. Bueno, a Te ver. pregunto, no desde porque es No, verdad que no. muchas veces nos engañan. No es que yo soy muy religioso, ¿no? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde? Bueno, hay mucha gente religiosa Que no que no está. es religiosa, Sí, sí. ni espiritual, ¿entiendes? O sea, la palabra religión viene del latín religare, que es estar todos, digamos, tenemos en común algo, una ideología o algo en lo que creemos, pero luego yo creo que primero el primer discurso es si creo en algo que es superior a mí o no. Luego el segundo paso es, si no creo, ya está. Vivo la vida y me atengo a lo que yo crea y a lo que yo proceso de los datos y ya está. Pero si digo que hay algo, tengo que decir, ¿es algo bueno? ¿Es algo justo? ¿Es algo tangible? ¿Es algo que está de adorno? ¿Es algo que me observa? Y ya voy contestando. Si ya digo, no, es algo bueno. Bueno, si es algo bueno, ¿qué es? Tan bueno como la bondad de lo humano, es una bondad infinitamente superior que yo no lo puedo ni entender. ¿Entiendes? Pues esto no, es bueno como lo humano. Bueno, pues si es bueno como lo humano, pues tiro por aquí. Si es bueno trascendentemente con una bondad, que la bondad nuestra es la centésima parte de la bondad de esa cosa, de esa entidad, pues entonces, pues le voy a pedir algo, si es tan bueno. Y Y si ya que ya digo que sí, que es bueno y que le voy a pedir algo, me tengo que preocupar de pedir algo a cambio. Es algo, o sea, lo tengo en mi vida, le he hecho una moneda, me pide sacrificio humano. ¿Qué es para ti Dios ahora con todo? Dios es la fuente. De eso, nosotros hemos dicho que está el vacío existencial y luego está la capa y otra capa y otra cosa. Entonces, el principio de todo, o sea, nosotros tenemos carencia porque estamos fuera de Dios, porque salimos de Dios y por lo tanto estamos en la materia. Pero antes no éramos materia. Entonces, esa conciencia que tenemos, que nosotros éramos algo más que esto que se toca y esto que siente, sino que hay como una conciencia o algo que trasciende mi propia fisicabilidad, un anhelo. Yo aprendí que para distinguir el cuerpo o la mente de lo que es el alma, había que fijarse mucho en la semántica, ¿no? Lo que uno desea es del cuerpo o de la mente. Lo que uno anhela es del alma.
Todos anhelamos amor al final, ¿no? Si quitamos todo lo Sí, que... claro. Pero las claro, distintas claro, formas de porque la llamarlo. carencia de amor, de ese amor tan bondadoso, tan no sé qué, no está. Y entonces hay terapias buenísimas, ¿no? Como el curso de milagro. Hay muchísimas, porque ¿entiendes? Es el terapeuta el que le da el sello, ¿entiendes? El problema es cuando uno, por miedo a perder el cliente, pues empieza a decirle al cliente lo que el cliente quiere escuchar. Que no estaría siendo honesto ni con él ni con nadie, ¿no? Bueno, pero claro, es que bueno, ahí está donde entonces lo que te he dicho yo antes. Entonces, el que viene a cantar su canción ya no canta su canción porque dice, no, es que esto no es políticamente correcto. No, políticamente correcto o incorrecto, tú estás ahí y tú vendes manzana y todo el mundo come callos. Pero tú vendes manzana, pues si vendes una manzana, es tu manzana, tú has vendido y ya está. No puedes vender callos y ser uno más, porque si vendes callos, vas a ser peor que los profesionales que venden callos. Nunca vas a ser igual. Nunca puedes copiar, porque va a ser una mala copia. Mejor ser original de lo que tú haces. Aunque no tenga, ahora no tiene éxito, pero tú no sabes si ese producto que tú vendes dentro de 3 años de pronto se pone de moda, como ha pasado muchas veces con lo esto de Marian Roja, todo, con lo psicosomático, con la emoción. Bueno, pues hace 25 años era como un poco, Y hace 15 ¿sí? no se hablaba de esta forma. Sí, También es verdad que las redes sociales han hecho para claro. que se expanda mucho lo negativo, pero también ha Claro. abierto Y aún mucho. así, dentro de ese nivel, hay también subniveles, porque no todo lo que es emoción y espiritualidad es verdadera espiritualidad, porque también hay mucha parte comercial. Pero aún así, ya está en el terreno, Está ya la está en el semilla, otro ¿no? lado, ya has cruzado la acera. Pero es que siempre va a haber alguien que te aporte algo, que te diga una verdad, ¿eh? Y el ejercicio está en la humildad de no creer que tú tienes la verdad absoluta, ¿entiendes? Y yo, cuando un paciente, yo aprendí de que yo escucho a los pacientes porque el 95% de los diagnósticos certeros que yo hago, pero no de psicológico, sino es escuchando al paciente. Porque de pronto, yo ando perdido cuando de pronto me dice, es que esto me pasa desde que... Y si no le pregunto y si no le dejo que hable, no me da la clave. Hay que estar, eso se llama en psicología escucha activa. ¿Eh? No oír solamente, Que deberíamos escuchar. practicarlo todos Sí, en la sí. vida, De hecho, ya no en solo los en la talleres, en consulta. los talleres en los que yo he ido y en los que yo he hecho, la escucha activa es fundamental, ¿no? Porque yo me acuerdo que me ponían a mí un ejercicio que era que tú y yo nos poníamos y yo te contaba una historia. Y luego tú tenías que repetir la historia delante de todo el mundo, de la terapia grupal, para ver y lo que tú contabas no era ni parecía lo que yo. O sea, tú has montado tu propia película de lo que yo he escuchado. Pero así es la vida en general, ¿no? Exactamente. Pasa todo por Y nuestro ahí propio donde filtro. nosotros aprendemos de que cuando alguien te esté hablando, escucha realmente lo que te está diciendo y no lo que tú, la interpretación de lo que tú le estás poniendo, porque eso ya es tuyo. Y ahí, con eso ya mejoraríamos mucho en la relación humana. Cuando tú me digas una cosa, yo tengo que escuchar, tengo que atenerme al guión de lo que tú me has dicho. Yo he dicho, tú me has dicho esto. No, es que tú lo que me has querido decir es, no, Las lo que me has querido interpretaciones. decir no es lo que me has dicho. Me has dicho lo que me has dicho. Y yo no tengo por qué presuponer lo que me has querido decir. Porque si tú me lo hubieras querido decir, me lo hubieras dicho. ¿No? No tengo yo por qué suponer permanentemente. Que nos pasamos toda la vida presuponiendo y, Total. y nos desconectamos de la realidad entonces. Porque estoy yo en mi fantasía de lo que yo sé que tú has dicho o que me querías decir, pero no lo has dicho. Pero José, hablabas antes también, y tengo un montón de preguntas que me van viniendo y me voy. Hablabas antes también de esa percepción, ¿no? O sea, en consulta llega alguien, te cuenta algo y percibes algo que no viene a través de la interpretación de lo que te está diciendo, es algo que sientes. Bueno, yo creo que eso todos los compañeros míos, ¿no? O sea, ten en cuenta en un sistema que tú dices, yo me acuerdo en el extranjero, hablando con otros médicos, dije, no, ahora ya hemos conseguido
6 minutos por paciente. Me dice, entonces, ¿antes cuánto tenía? No, 3, 4. O sea, mis compañeros y yo y todo el mundo se dan cuenta que algo pasa. Yo me acuerdo, ahora estoy pensando en un caso concreto, donde desde que vino la primera vez y yo ya sabía que le pasaba algo, pero no se daban las circunstancias porque ella venía para otra cosa y por lo tanto ella no me iba a dejar que yo le metiera, digamos, la cuchara para decir. Entonces pasaron como año y medio hasta que tuvo una primera crisis y le pasó algo y entonces le dije yo, mira, yo no te quiero decir nada, pero esto se veía venir. Y entonces esa persona me dice, sí, se veía venir. No te he dicho nada porque tú venías por esto, venías por lo otro motivo. Nosotros nos guiamos por motivo de consulta. Entonces, tú no puedes venir por un dolor de garganta y decir, oye, perdona, tú no vienes por el dolor de garganta, tú lo que vienes es una crisis porque tú tienes tu padre. Decir, oiga, usted, cúreme el dolor de garganta. O sea, no puedes. Por eso digo que hay que saber el sitio, por eso digo el respeto. Tú vienes a lo que viene. Vale, eso es una consulta, pero por ejemplo, los que entran o los que hemos entrado, porque yo he sido paciente tuya, aquí en tu consulta privada, se viene con otra apertura. O no. ¿O no? O no. Que va, tú venías ya en tu momento existencial con la intuición de que aquí podías encontrar o abrir una puerta que no sabía dónde estaba la llave, pero otras personas vienen empujados porque la han dicho otros. Ya. Entonces esa persona o le han cogido la cita a otra persona o le han dicho que o quieren un informe para tener una paga y no es lo mismo, pues lo peor que nos ha podido pasar es tener una rentabilidad de nuestro sufrimiento, porque claro, tú imagínate tú, a mí me pasó una vez hace 9 años, ¿no? Vi una analítica de una chica que tenía 42, 43 años, se veía que tenía cirrosis. Dijo, es que yo estaba mirando, "Ay, cuando venga el lunes, ¿cómo se lo digo? Porque..." Y cuando vino, le dije, bueno, mira, tengo una noticia regular que darte, no te vayas a desesperar. Mira, que tiene cirrosis biliar primaria. Y me dijo, ¿y esos cuántos puntos son? ¿Eso me podría jubilar ya? ¿Cuánto me dan de dinero? ¿Entiendes? O sea, y yo me quedé un poco, yo estaba yo más preocupado que ella. O sea, eso lo genera el sistema. Eso no es culpa de ella. Ella estaba a lo mejor harta de trabajar en donde sea, a lo mejor por culpa de eso ha enfermado y ahora ve en la enfermedad una salvación. Ahora la pregunta es, si tú ves que la salvación está en la enfermedad, ¿cómo te vas a sanar? No tienes un beneficio ahí. Sí tiene un beneficio. Eso es muy duro, ¿entiendes? Lo del beneficio del sufrimiento, Claro. encontrarlo cuando tú estás metida en algún proceso y dices, ¿cuál es el beneficio que le estoy sacando yo a esto? Claro. Eso es. Es Y hay complicado. que ser muy valiente para estar delante de un señor, una señora desconocida y tú escucharte y decirle, pero tú realmente tú estás fomentando esto. Por eso he dicho que la segunda fase de la terapia es, una vez que sepas lo que está pasando, mirar para adentro es, ¿qué responsabilidad tienes tú en lo que está pasando? ¿O lo estás sosteniendo? Tenía mi catedrático de psiquiatría, el profesor Ruiz, me dijo una vez, me dice, Salama, cuando usted vea en la vida suya un problema, un incendio muy grande, que haya muchos bomberos que están echando agua y el fuego no se quita, ni siquiera disminuye, pregúntese dónde está el que está disfrazado de bombero, que en vez de echar agua, está echando gasolina. Porque no es normal que todos los bomberos del mundo estén echando agua y el fuego siga. Entonces, tienes que leer y decir, no, entonces alguien no está echando agua, alguien está echando gasolina y aviva el fuego y por eso el fuego no va a más, pero tampoco va a menos. O sea, y cuando ese bombero está dentro de nosotros, claro, que también está claro, echando... Eso es. Entonces, cuando nosotros tenemos un conflicto cronificado, una situación de la que no sabemos salir, dices que esto no tiene arreglo. Bueno, no tiene arreglo según tú, según lo que tú estarías dispuesto a renunciar, pero mírate para adentro y mira a ver qué necesitas tú para salir del charco ese. Porque hoy día, salvo situaciones muy... Uno no está donde no quiere estar, pero tiene uno que saber si de alguna manera
justifica su existencia estar ahí? ¿No? Entonces, Interferir en los procesos, tengo aquí apuntado, José. Cuando entra alguien por la consulta, una sesión, 2 sesiones, supongo que dependerá de... Y tú ves, con lo que estabas contando, ¿no? Esta persona que tardó 1 año y medio, y tú ya ves cuál es el origen, cómo podría llegar ahí, atajarlo, tal cual. ¿Cómo no intervienes? Porque además creo que eso es algo que estamos aprendiendo a hacer mucho ahora mismo, que es no intervenir en los procesos ajenos y respetarlos. Esa es la lección más difícil que tengo que aprender y todavía no la domino, pero yo Tendrán ganas de decir tú. yo con 28 años, con 26, con 30, con 32, con 40, era muy invasivo y zarandeaba mucho al paciente para que se diera cuenta. Pero no era pero cuando tú haces terapia para ti y te vas dando cuenta que tienes que respetar. Y cada persona está en un momento de su vida y tiene que tener tú tienes que estar ahí. Y eso se aplica también a los padres y a los hijos. Si tú te quemas mucho diciéndole a los hijos, no, ayúdame, me tienes que contar todo, me tienes que contar todo, y tú enferma, luego cuando ellos tienen realmente un problema, no quieren molestar a su padre porque su padre está enfermo o es que le afecta mucho. Pero si tú ves que tus hijos tienen un problema concreto, tienes que estar ahí, sin intervenir, hasta que ellos te descubran que papá quizá me pueda ayudar. Y ahí no fallar. Pero si te ha ido quemando en promesa, porque pregúntame a mí, porque yo no sé qué, cuando a ti te pasa algo, a ti te pasa algo, a ti te pasa algo. ¡Oh, qué pesado! Claro, te huyen, ¿no? Ellos tienen su intimidad, ya tienen su edad y no quieren, pero ellos tienen que buscar y decir, quizá papá o mamá me pueda escuchar y a lo mejor me da algo. Quizás las croquetas de la abuela sean lo que yo necesito, pero tienes que estar ahí. No meterle las croquetas, esto es lo que tú tienes que comer y no lo que estás comiendo, tanta hamburguesa. Es un ejercicio de desapego también, ¿no? Es que es desapego. Porque Y nosotros, desapego... fruto de la carencia, tendemos a pegarnos. Es lo que iba a decir Y al tenemos final. que desapegarnos un poquito. No, hay gente que se desapega demasiado y tiene un problema de que no se quiera pegar. Ese también es un problema. La virtud está en el término medio. Desapegarse del amor. Desapegarse. Desde el amor que lleva el respeto, que lleva el confiar en que el otro puede también sostenerse. Desapegarse desde la no necesidad. O sea, no es muy amoroso que tú estés conmigo porque me necesitas, aunque yo sepa que tú no me quieres, sino simplemente que me necesitas. Y yo fomentar esa necesidad para que no te vayas de mí. Hay gente que su acto de amor es la renuncia. Te dejo. Imagínate tú, un señor mayor de 70 años o una chica de 30, 32. Y él genera un estado de seguridad en la señorita para que no la deje. Pero realmente es una... Pero ahí puede haber amor. Sí, pero son dos También. tipos de amor. Pero tú tienes que entender que la vida de ella tiene unos ritmos y unas cosas que tú no le puedes dar. Y si la quieres de verdad, a veces deberías de Renunciar. o dar un paso atrás y no esperar a que la persona se caiga, a que yo me caiga del pedestal. Estamos hablando Que de ese amor supremo, ¿no? De ese amor que es real, que no pide, que no... Hay una... Se lee mucho en las bodas, pero ¿no? ese es nuestro referente. Sí, pero al final todos tenemos un amor egoico. Nos movemos desde Pero es que el amor de la necesidad. el otro día le digo yo, me dijo una chica, me voy a casar en junio, digo yo, pues si llevan 5 meses de novia, me dice, sí, pero dice, bueno, total, si me equivoco me divorcio. Eso es un poco, eso no es amor. Eso es, bueno. Y el amor es tener que aguantar o tener que estar muchos años con la misma persona. Pues a lo mejor tampoco. El amor es, el primero, estar ubicado y estar más en dar que en recibir. Hay una regla. Cuando das, recibes también. Sí, pero hay una regla que dice, y por eso la gente no ama tanto, el que da es el que ama, y el que ama es el que sufre.
Eso te lo he oído Hace 20 tantas años. veces, hace tanto Pero es tiempo, que pero que... así, es que es una fórmula, ¿no? O sea, si es que yo no quiero sufrir, no des. Es que le quiero. Asumen de que el amor tiene un sufrimiento interior. Dice, Pero querer y amar no es lo mismo tampoco. Querer querer y de la amar. Querer es querencia. la voluntad. Yo te quiero a ti, te quiero al lado mío, porque quiero, porque tú me das no sé qué, por lo que sea. Pero eso no es amar. Amar es mucho más desinteresado, más altruista, ¿no? Quiero lo mejor para ti, ¿no? Pienso en ti y voy a hacer, me gustaría que ojalá te mando esta canción hoy que bonito porque seguro que a ella le va a gustar. Eso es amor, pensar en la persona y dar, ¿no? Dice, cuando alguien dice, quién quiere más? ¿Quién ama más? ¿Un padre a un hijo o un hijo a un padre? Pues la respuesta es, pues ¿quién de más? ¿Entiendes? O sea, si yo te doy Pero y dar te sin doy perderte y te doy, también. bueno, pero es que hay que saber, ¿eh? Es que claro, O estamos sea, hablando no de... puedo dar lo que no tengo. No puedo estar en la exigencia. Es que a mi hijo no le puede faltar de nada. Le falta lo que le tenga que faltar. Tú da lo que tiene y quédate con un poquito también para ti, pero no, no te hagas la harakiri y no te hagas, no desaparezca en el amor porque tampoco ese es el propósito. El propósito es cantar tu canción. ¿Qué tipo de amor? O sea, yo vendo un amor que es compasivo. Yo digo amor compasivo, pero el amor compasivo también está conmigo mismo. O sea, no voy a morir. Entonces tengo que tener un límite. O sea, Exacto. la canción que tú vienes a cantar empieza por ti. Y la coherencia que tú decías antes es cuando la mente, cuando el alma, la mente y el cuerpo, los tres están alineados. Alineado. Entonces hay una herencia común, coherencia. ¿eh? José, fuiste, creo que la primera persona a la que le oí la palabra eneatipo. Ah, Eneagrama también te has formado sí, en la escuela de Claudio Naranjo. sí. Eh, y todo esto viene, no sé ni qué hora es, ni cuánto tiempo llevamos hablando, pero con todo esto, y digo todo esto y señalo aquí porque tengo todo lo que se ha formado tal, a esta altura de tu vida, esa canción que, que has ido componiendo, ¿no? O que es tu canción, La, ¿sobre qué la canción no la componemos, la la traemos. traemos? ¿Entiendes? Vale, pero con todo esto, ¿qué letra haces tú? ¿Qué filosofía es la que...? Porque yo entiendo que tú ahora, alguien entra en tu consulta y no es ni el eneagrama, ni la regresión, es todo un mix de todo lo que has ido, eso, tu experiencia, ¿no? Te ha ido enseñando, te ha ido mostrando y cada uno tiene que tener su receta personalizada. Pero para ti, ¿qué es lo que ha tenido peso? ¿Cuál es tu...? No sé ni si estoy preguntándote No, bien, no, si estoy formulando bien la pregunta. yo creo que yo no tengo todavía, yo todavía no he cantado mi canción. A lo mejor la canto muy en petit comité y saliendo del armario un poquito para meterme otra vez porque tengo todavía mis dudas y mis inseguridades. Mis inseguridades. Pero yo estoy en la autenticidad. Yo creo, cuando alguien dice, es que estoy harta de ser buena, no, pues sé mala. No seas una buena que tiene ganas de ser mala porque eso te hace que genera un conflicto. O El sea, buenismo de las el narices. buenismo de todo el mundo y nuestro y todo, ¿no? O sea, tú eres tú y tú volvemos otra vez, respétate tú, coge tu sitio. Desde tu sitio, sé una referencia para los que quieran ser como tú, para que tengan una referencia, para tus hijos, para tu gente, para todo. Cuando ve a alguien que es mejor que tú, valora esa cualidad que tiene y anhela decir, ay, me gustaría coger esto. Pero si mi naturaleza me lo permite, lo incorporo y si no, la valoro. Pero no la puedo incorporar porque no encaja en mí. No tengo yo que meter y hacer un mix de algo que yo luego soy un Frankenstein. ¿Entiendes? No. Si encaja una pieza de que tiene otro que es buena y que yo sé que me falta a mí y me encaja en uno de los huecos que yo tengo y no estoy apretado y no y como la metáfora del cuento de la Cenicienta, si el zapato encaja en el pie a la primera,
entonces me voy a casar con el príncipe. Pero si no, si lo fuerzo, voy a andar 3 pasos y al final voy a coger zapatos y lo voy a tirar y voy a decir que hay que ver la rosada que me ha dado. Y ni tú te has casado con el príncipe, ni nadie se ha podido casar con el príncipe porque tú estabas ahí ocupando un sitio que, si tú ves que no, Pero nos pasamos la vida así, perdóname que te interrumpa. Al final, como no metan mucho autoconocimiento, nos pasamos la vida o sea, metiendo el pie en zapatos que no son nuestros porque otros lo esperan, sobre todo porque porque se forzamos. supone que es lo que la definición del éxito, del no sé cuánto, de la pareja perfecta. El esfuerzo es para la vida profesional, pero no es para la vida personal. Y no es lo mismo al final. No, tú no puedes forzar una cosa. Yo no puedo eh, manipularte, forzarte, hacer todo para estar yo en tu vida. Si no hay sitio en tu vida para mí, pues no toca eso. Puedo desear, anhelar que cambie la vida, que luego no sé qué, y estar ahí, pero hay que estar también en la expectativa y en estar ahí y no en la invasión permanentemente. Pero te decía con respecto a nosotros mismos, ¿no? Muchas veces no, eso, vemos a lo mejor pues que el que tiene un Porsche, el que tiene un no sé qué, el que hace unos viajes y queremos entrar ahí y nos asfixiamos a lo mejor para entrar ahí, que a lo mejor no es nuestro sitio, nuestra felicidad está en otra historia. Hay un dicho del Zohar, del libro de Cábala, que dice, a quien Dios quiere poner a prueba, lo hace millonario. Ala, ¿Por qué? Porque a ver lo que tú eres capaz de hacer. Porque tú todavía tienes la cosa de decir, hombre, si yo tuviera dinero haría esto. Pero si lo tienes y tienes mucho, 5.000 millones, a ver cuál es la excusa que tú tienes para no hacer lo que tú decías que ibas a hacer. lo que has venido a hacer. Entonces, pues digo, a quien Dios quiere poner a prueba, lo hace millonario. ¿Eh? Y a quien ha venido a evolucionar, lo hace inteligente. Porque si tú tienes la capacidad de pensar y te das cuenta que algo no, y te va bien, pero te falta algo, la persona está intentando ver que sí, ahora estoy bien, pero sé que esto le falta algo. Y no lo voy a dejar todo, pero tengo que estar atento, tengo que estar consciente, en la escucha atenta, a ver qué es lo que me toca y me hace ver que eso era, que por ahí está el caminito. Y luego, y sobre todo la humildad. Pero si tú me preguntas que cuál es la canción, a mí todas las terapias mías giran en torno a la autenticidad. Que sea la persona que se respeta a sí mismo y que sea él, con sus luces y con sus sombras. Que no niegue sus sombras. Porque poner, Tapar, tapar la sombra es también tapar un poco su luz. no, tiene un precio. Porque la sombra no es más que la ausencia de luz, pero si la ves, al verla ya le pones luz y ya es menos sombra. Voy a terminar porque voy enlazando, pero sí algo que te quiero preguntar, porque me llama muchísimo la atención y no lo recordaba que tú tienes también estudios en kinesiología. Sí, Y ahora que parece que se ha puesto tan de moda, que no es nuevo, el doctor Hawking, ¿no? Que habla tanto de los estados de la conciencia, de los niveles. De hecho, es curioso porque desde que empecé la andadura nueva con la revista, con Revista Urbanity, el artículo más leído es uno sobre los niveles de conciencia, o sea, esa inquietud está ahí, ¿no? la inquietud y la experiencia, porque todo el mundo ha vivido algún estado alterado de conciencia, Entiendo. algún nivel. ¿Y tú crees realmente en que a través de la kinesiología, A ver, quiero la decirte, kinesiología, a ver, los seres humanos nos dividimos en tres tipos. Los que son visuales, recibimos la información de la vida más bien a través de lo que vemos, otro a nivel auditivo y otro a nivel somatoestético, o sea, es una cuestión de piel. Cuando la gente dice, es que esto es una cuestión de piel, entonces, hay personas, o sea, si se junta que el médico o el terapeuta es sensitivo y encima el paciente es sensitivo, el nivel de, de de conexión. conexión es muy buena y hay una banda ancha, ¿eh? Como una cosa de internet que tú puedes acceder al disco duro de la mente de la persona y eso.
Pero si la persona está muy, muy estresada, está muy así, la kinesio, y tú y el terapeuta también está muy estresado, es un poco un juego, ¿no? Un poco una... sí, como todo en la vida, tiene un 30% de verdad, que puede llegar a un 99% en función de la persona, que su canción sea la kinesiología y sea un virtuoso de eso, ¿entiendes? Pero este puede llevar a ese estado subconsciente de la otra persona, eso Sí, que no sí, sí. quiere. Y a través de hablar, como hacía Erickson con la hipnosis ericksoniana, te habla de cosas absurdas y te lleva a un estado donde accede a una información tuya que tú jamás pensabas que estaba ahí y no te ha hecho dormido ni nada, sino es solamente con la palabra. O sea, las técnicas están y el poder de la palabra, el poder de la sugestión, el poder de la conciencia, el poder de la risa. El poder de la respiración. Hay una técnica que se llama respiración holotrópica, que tú respiras mucho muy deprisa y alteras la conciencia y es como si tomara algún Sí, ketamina, sí, ¿no? Y entonces distorsiona y flipa y ves cosas que tú en estado de estrés o cuadriculadamente no ves. Hace muchos años, y ahora sí termino, me dijiste una... Curioso, se nos quedan grabadas algunas frases, ¿no? Y me dijiste algo así como... la felicidad es una estación Eso es de Nietzsche. en la que tienes La que... felicidad no es una meta a la que se llega, sino una estación por la que se pasa. y en la que Uno, tienes que intentar permanecer, ¿no? sí, o valorarla y disfrutarla. Como la infancia, pues si ya tienes una infancia, pues disfrutarla. Porque se le dice a muchos pacientes, esto pasa, lo malo pasa, Y lo bueno pero lo bueno también. también pasa. Y tienes que estar preparado para que después de lo bueno venga lo malo. Así que donde esté, intenta gestionar bien. Porque todo va a pasar. ¿Entiendes? Tú has tenido momentos en tu vida complicados y has pasado. Han llegado momentos buenos y también han pasado. Y vuelve otra vez atrás, porque es un ciclo, el ciclo, la rueda de la vida, que es así. Eso, Elizabeth Kubler-Ross, que era una científica que está especializada en la muerte y en la vida después de la muerte y en todo lo que es arreglo, digamos, lo que piensa la persona y en el acompañamiento a la muerte, la rueda de la vida, eso lo tiene muy, todo pasa, no tienes que tener miedo. Y la mayoría de los miedos es por lo que desconocemos algo y nos aferramos. Está ahí aferrada a la boya porque te está ahogando y viene el salvador y el salvavidas y dice, venga, y no, yo, chica, pero si he venido yo, pues sí que te queda ahí. No, es que no me puedo soltar, que tengo miedo. El bombero, ¿no? Que está en el incendio y dice, salte, que está ahí. No puedo saltar, es que me quedo en la ventana. Chiquilla, salte porque es que te va a quemar. Pero es que hay que también hacer, hay en un momento determinado que tienes que entregarte a lo que sea, Confiar. confiar. La palabra es confiar, que además es una de las asignaturas pendientes de nuestra educación, que algo sea confiable. No verificable, Confiable. confiable. Pues muchas gracias. A ti, Me porque quedaría muy bien, qué hablando, bonito hablando volverte otra vez a estar contigo y a hablar y sobre todo, yo sé, a 10 años vista o a 15, ¿no? O sea, un poco mirar un poco tanto la tiempo trayectoria después. y cómo te acuerdas de lo de Nietzsche, ¿eh? Se me quedó grabadísimo. Hay frases tuyas, esos que se me Eh, quedaron. A lo mejor no recuerdo, Pero, pero hay frases que te marcan y pero, que de pronto pero te vienen es en porque momentos. esa es la misión de la metáfora. La metáfora es que va directamente al inconsciente y se queda ahí y ya forma parte de ti. Y ya te ayuda a procesar los datos desde otra, con un ingrediente más. Porque a lo mejor, te lo he dicho de otra manera, los filtrarías por la mente y en Y de ese esta forma te momento llegan. no era, no, Nietzsche, si a lo mejor te dices, no, porque, pero si te digo Nietzsche y te digo no sé qué, y como una cosa que pasa, pero ¿entendés? Entonces lo aceptas como una verdad, te lo quedas y ya forma parte de ti. Me voy a quedar con las ganas de que hablemos de energías, Pues de que hablemos de... Hacemos una dentro segunda de 14 parte. años, Bueno, si Dios quiere, pues ya vamos otra vez. Aquí bueno, estaremos. espero que no pase No pase mucho tiempo, tanto pero tiempo. Pues muy bien. muchas Venga. gracias a todos los que hayan llegado escuchándonos, viéndonos hasta este punto. José, ¿cómo te puedes localizar? Porque Instagram yo no te he visto. Te he No visto el solamente tengo Facebook. Facebook, que tengo
el Facebook mío, Bueno, de todas formas voy a estar tu web. un Facebook que se llama El Cuidador de Alma y otro que se llama El Rincón del Sol, que es para cosas espirituales. Y, y ya está, y la web. La web y ya está. Ya. Y luego la gente ya consigue un poco el boca a boca. Quien Ya, quiera llega. después ya de 40 años ya... no. El que quiera siempre viene de alguien. De hecho, cuando viene alguien y siempre preguntamos, ¿viene recomendado de alguien? Y dice, no, yo lo he mirado por la web o no sé qué. Digo, muy arriesgado, ¿eh? Mejor siempre pregunte antes, porque oye, en una web se ponen cosas que realmente no son 100% verídicas o es más de escaparate, ¿no? Es si a un paciente le ha ido bien y te lo recomienda, pues entonces ya digo, yo vengo de parte de este que le fue muy bien. Entonces ya Bueno, pero de todas formas, todo tampoco es para todo el todo, mundo, todo, porque todo. a quien le ha podido ir bien con un terapeuta o con Sí, un sí, profesor sí. de yoga o con al Sí, final sí, no, sí, no es sí. lo mismo. Pero bueno, sí, siempre es mejor Sí, 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 que sí. alguien No, te... no, ya, hombre, si la web existe es por algo, ¿no? Es un referente, pero que para la primera consulta donde no sabe nada, pues es más dura la primera consulta cuando viene de la Esperando referencia algo. de un, es como la consulta online. Yo no hago consulta online por primera vez, sino a pacientes míos que ya conozco en un momento determinado, si no pueden le hago online, pero porque ya los conozco y ya sé cómo tengo que conectar con ellos. Pero por primera vez online, No me voy a quedar con la ganas de hacerte la pregunta porque además me estás diciendo eso. Me da igual, nos vamos a retrasar un poquito en el final. eh, ¿Tú percibes cuando llega una persona a tu consulta algo más? O sea, tú también has estudiado mucho lo que representan los movimientos, cómo se viste esa persona. O sea, al final tienes como... yo lo que percibo es sé a lo que viene, Sabes a lo que viene. que a veces no viene a curarse, ¿Y a qué he evidentemente, venido yo a esta entrevista? a verme, A verte, a darte un abrazo. a verme y a retomar después de mucho tiempo, de ver cómo, de tu vida un poco, de valorar un poco mm, cómo me ves después de tanto tiempo, que cuando tú me conociste todavía estaba yo más egoico todavía que ahora, y a lo mejor dentro de 5 años menos egoico, porque intentamos desprendernos del De eso. personaje, que todo es el personaje, el personaje, el personaje. Quieras que no, una entrevista hace que el personaje salga, porque es una cosa egoica. Una entrevista que te hacen, aunque el propósito es que te conozcan, pero siempre hay un poquito y la trampa del ego. Entonces hay que decir al personaje, tú hablas solamente cuando te pregunte, pero cuando ya hayas contestado las cosas, te vas y sigo yo. Un poco, ¿no? Entonces, las segundas mitades de las respuestas siempre son más auténticas que la La primera, porque la primera. primera va al ego, al personaje, porque es normal. ¿Entiendes? Entonces, eso es muy, muy importante. O sea, yo, cuando le hago una pregunta a alguien, escucho la segunda mitad. Ahí es donde... Porque la primera es lo que tiene que decir. Vale. Pero la segunda mitad ya es su cosita suya, subliminales, que se le escapa, porque ya el personaje ya lo ha apartado un poquito y entonces el otro quiere, la esencia quiere decir lo suyo, quiere cantar la canción. Entonces, bueno, ahora que me ponen un micrófono, ahora tengo una canción. Así que lo aparta y canta. Entonces, en las segundas mitades de todas las respuestas se podría sacar la letra o el estribillo de la canción de uno. Pues con eso nos vamos a quedar Muy bien. y con... Hay que ver cómo es el lenguaje, ¿no? Que muchas veces cuando conocemos a alguien realmente auténtico, decimos, este es un personaje. Es al Y revés. precisamente lo que ha hecho ha sido Ah. desprenderse... La palabra personaje viene de persona y persona era la máscara que se ponían los griegos cuando tenían que actuar. O sea, es lo más falso que hay. que hay. Dice personalidad jurídica, pero es lo más falso. Pero es que nosotros vamos al revés. Porque nosotros, digamos, la semántica condiciona luego las reglas del juego de la vida, ¿no? Una, una, una entrevista chula monográfica sería el juego de la vida. Yo tengo ahí una terapia que se llama El juego de la vida, que es muy bonita porque Me acabo de leer un la, libro, la vida son 4 jugadas. Si tú la dominas bien, más o menos, siempre y cuando no te lleves sorpresa, pero es la habilidad, ¿no? De sacar la carta, de levantarte, de poner. ¿sabes que me ha vuelto a llegar ahora? Y yo no sé si me lo recomendarías tú, porque yo pensé que ese libro me lo había recomendado otra persona y me dijo que no. Un libro de Florence Scovel Chin que se llama El juego de la vida.
Yo se lo recomiendo mucho. que bueno, era como 4 libros en Es, uno de es, metafísica, es. pues lo he vuelto a retomar. Y son de los libros que cada vez que lo lees un Es libro distinto, lo maravilloso, ves de otra sí, manera, porque lo lee en función de quién es el que lo lee. Y como tú de ya has cómo estás cambiado, ahora, lo peor que puede decir una persona es cuando contesta y dice, yo es que nací así, pienso así y me moriré así. Mala cosa. totalmente. Ahí la palabra evolución no cabe, porque lo ha dicho, lo ha decretado la misma persona. Bueno, pues nos vemos dentro de 14, 15 años Si Dios quiere, hombre, sí. con otra Aquí, entrevista aquí. aquí mismo. ¿Eh? Pues Muy muchas bien, gracias, ¿eh? muy bien, perfecto.